Estamos con Carolina Real Revert, de la Falla. Correchería Valles Pavesos. Muy bien, pues vamos a conocerte un poco mejor. Vale. Cuéntame, ¿en qué curso estás? Pues estoy en quinto y voy a pasar a sexto. Muy bien, ¿eres fallera desde siempre? Sí. Sí, ¿y tu familia también? Sí. Entonces este año habrás estado muy bien acompañada en tu reinado Sí. como fallera mayor infantil. Cuéntame, ¿cuál ha sido el momento que más destacarías de este reinado? Pues en la preselección, cuando dijeron mi nombre, en la presentación, porque bueno, cuando salí toda la gente me aplaudía y pues como que estaba muy bien arropada y también en la ofrenda. Muy bien, perfecto. ¿De qué iba tu falla? Pues mi falla iba de Colors Quina Emoció, de los monstruos de los colores. ¡Qué chulo! ¿Te llevaste algún ninot? Sí, me llevé de la exposición, que era el de amor. Muy bien. ¿En tu falla qué tipo de actividades hacéis para los niños? Pues a ver, hacemos meriendas, guerra de bombetas, guerra de polvo, en verano guerra de agua y pues pintarnos la cara, juegos de mesa. Bueno, hacéis muchas guerras, pero con mucha paz, ¿verdad? Como Sí, la sí. batalla de Flores, que es la batalla más bonita del mundo, Sí. ¿verdad? Muy bien. Y cuéntame, ¿te gusta vestirte de valenciana? Sí, me gusta mucho. Muy bien. ¿Y quién te ayuda a vestirte? Pues mi abuela. Será bonito ese momento, ¿verdad? Con ella. Muy bien. ¿Cómo fue el momento en el que te nombraron como preseleccionada? ¿Qué sentiste? Pues sentí mucha alegría y pues no me lo esperaba para nada. Muy bien. Imagínate que viene un niño que no sabe absolutamente nada de las fallas. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le contarías? Pues que es una fiesta muy bonita y para mí, para todos los valencianos, la más bonita de todo el mundo y pues que se apuntara a cualquier falla y vivirlas a tope porque es algo que desde mi punto de vista no te puedes perder. Claro, y hay que vivirlo desde dentro para que sea lo más intenso posible. Sí. Muy bien, pues vamos a terminar aquí la entrevista, ya te hemos conocido mejor. Esperamos que ahora tengas unos días muy chulos, que te lo pases muy bien, aunque va a ser intenso, y que tengas muchísima suerte en la Fonteta. Muchas gracias. A ti, un placer.